Buenas tardes, mi nombre es Carolina Rodríguez, soy profesora de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú. El día de hoy voy a analizar el proyecto de ley 4009-2018 CR que busca justamente derogar la ley 3737, ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. Bueno, esta es una propuesta que presenta el congresista Vilca Toma y que tiene por propósito justamente, creo yo, comunicar un sentir fuerte de la población que no está a favor o que considera que la ley 3737 ha creado una sensación de impunidad respecto a determinadas personas jurídicas que han participado en la comisión de delitos de corrupción. El proyecto de ley, como señalaba, refleja, creo yo, esta parte de la ciudadanía que no está de acuerdo, que siempre cuestiona lo que consideramos el derecho penal premial, que es un derecho que es una rama, una forma de entender que el derecho penal puede de alguna manera trazar estrategias para la investigación del delito y para identificar en mayor medida cómo es que existe o cómo están conformadas algunas tramas de organizaciones criminales en general. Entonces, en función a ello es que, por ejemplo, la Fiscalía, que es el órgano encargado de la investigación del delito, muchas veces necesita de algunas herramientas que le permitan no solo realizar su trabajo rutinario en función a la existencia o la búsqueda de pruebas, a la búsqueda de indicios que le permitan identificar a un responsable y con ello realizar su labor de investigación y de persecución del delito, sino que además necesita de otras herramientas. Por ejemplo, de estrategias dirigidas a poder celebrar algunos acuerdos con las personas que se han visto involucradas en la comisión de delitos. Esta búsqueda de celebración de acuerdos tiene por propósito justamente otorgar un beneficio. El beneficio puede alcanzar, y esto hay que tenerlo en consideración, puede llegar a alcanzar en determinados casos la exención de la pena que correspondería imponerle a este individuo o en el caso ya de la ley 3737 de una persona jurídica que se ha visto involucrada en la comisión de un delito. Sin embargo, siempre tiene que primar el criterio de proporcionalidad entre la información que efectivamente dé la persona que se ha acogido voluntariamente a este beneficio y de otra parte aquella labor que se ve facilitada por parte de la Fiscalía. Entonces, si bien puede llegarse a una exención de pena, no necesariamente implica que cualquier información que pueda dar una persona que se acoge a este beneficio, que es la colaboración eficaz, finalmente o de todas formas lleve a que la persona se vea librada de toda sanción. La propuesta que presenta la congresista Vilca Toma más bien no hace un análisis preciso de esto, más bien está un poco dirigida a señalar que la norma favorecería en la gran mayoría de casos el hecho de que las empresas con el pago de una reparación civil de menor cantidad y en un tiempo bastante amplio puedan llegar a verse beneficiada en el sentido de seguir vendiendo sus bienes, en el sentido de seguir operando en el Estado, pues como si nunca hubiese pasado nada. Entonces, entre los aspectos o los puntos críticos que he identificado de esta propuesta, voy a mencionar algunos. La congresista señala justamente que el pago de la reparación civil inmediata sería una falacia. ¿Por qué? Porque es necesario llegar a un proceso penal, al término del proceso penal, a que se fije el quantum justamente en ese momento de la reparación civil que tiene que pagarse, para que recién el Estado peruano pueda ejercer su derecho de cobro de esta reparación civil. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo señalado por la congresista, porque justamente la ley 3737 busca asegurar que en el momento en el que finalmente se dicte sentencia y que se fije el quantum de la reparación civil, esta reparación civil pueda ser cobrada. Entonces, claro, es una especie, en términos civiles, de una medida cautelar de carácter anticipado, ¿no?, que puede incluso determinarse en una fase de investigación, es decir, antes de que la investigación fiscal pueda llegar al proceso penal.
Esto es interesante porque en el marco del proceso penal, si bien estamos acostumbrados obviamente a lidiar con la parte del delito y de sus consecuencias jurídicas, el tema de la reparación civil siempre ha sido uno de los elementos un poco ajenos y en esa medida hasta poco conocidos por la jurisprudencia. Entonces, herramientas como la que ofrece el 3737 es de suma importancia para que los propios jueces puedan sentirse orientados y seguros de decretar una decisión como estas, es decir, decisiones como, por ejemplo, dentro de las medidas, suspensión de transferencias al exterior, de medidas como también la adquisición y retención del precio de venta del fideicomiso y demás, pues que se sientan seguros de poder decretarlas para de esa manera asegurar el pago de la futura reparación civil que ellos puedan llegar a determinar como parte de la sentencia condenatoria. No quiere decir que la ley lo que busca es que la reparación civil se cobre de manera inmediata al inicio de la investigación penal, sino que lo que busca es que el dinero destinado por el pago de esa reparación civil pueda tutelarse de una adecuada forma hasta que se pueda dictar la sentencia donde se señale el quantum de esta reparación. Ya, de esta manera, una vez dictada la sentencia que determina el quantum de la reparación, se puede proceder ahí sí a su cobro inmediato. Entonces eso hay que tenerlo en primer lugar en consideración. En segundo lugar, el quantum de este cálculo. Efectivamente, la congresista señala algo así como que cómo yo puedo determinar cuánto es el monto de reparación civil que incluso debo asegurar si es que estoy en una fase de investigación. Ahora, puede ser, como ocurre por ejemplo actualmente con Odebrecht, que tengo algún indicio de los daños que su accionar delictivo en otros países ha tenido para el Perú. Pero claro, este es un caso sui generis además. Entonces, habría que ver de qué forma el Estado, la Procuraduría concretamente, viene determinando a la fecha los pedidos del cálculo del quantum de la reparación civil en general. Porque si bien en fase de investigación aún están encontrando lo que son los elementos necesarios para determinar la existencia del delito y para determinar la responsabilidad de los autores, pues lo cierto es que la parte de la Procuraduría, digamos, tiene como labor también ir determinando o ir proyectando de cuánto va a ser el quantum de la reparación civil futura. Hay otro aspecto que señala la congresista, ¿no? Y señala algo así como que se ha establecido mediante la norma 3737 un trato desigual en favor de las personas jurídicas o entes jurídicos. Bueno, es un trato desigual, sí, efectivamente es un trato desigual, pero yo no lo vería como un trato desigual beneficioso en el caso de las personas jurídicas al menos, y también de las personas naturales, en el sentido de favorecer una impunidad o favorecer que no se llegue a cobrar el pago de la reparación civil, sino que yo lo veo en realidad como un trato diferencial, incluso de carácter perjudicial. Es decir, son medidas que no les permite actuar, no les permite tener libertad en el manejo de sus activos, con lo cual para una empresa, al menos concretamente en el caso de las personas jurídicas, es algo en verdad bastante grave, es una medida bastante importante que justamente se traza como consecuencia de que ya tenemos indicios fuertes de que esta persona jurídica se ha visto involucrada en la comisión de un delito. Con lo cual es un trato diferenciado, considero que sí, pero es un trato diferenciado en sentido perjudicial. Ahora bien, hay otra cuestión que señala la congresista señala una cierta facilidad para que la empresa pueda realizar alguna venta, incluso estando sujeto a las medidas señaladas en la ley 3737. Pues bien, esto es otro aspecto en el cual yo no estoy de acuerdo, porque para llegar a sujetarse a estas medidas del 3737 hay todo un procedimiento señalado en la misma norma. Entre ellas, por ejemplo, se señala que deben estar sujetas, por ejemplo, en el caso de celebrar o de tener voluntad de celebrar una colaboración eficaz, justamente a brindar la información, ya que se realiza la respectiva corroboración de las entidades. Con lo cual, no es tan sencillo como que estoy sujeto a esto y puedo seguir operando como si nada pasara.
otra cuestión adicional, justamente viene ya como parte de los acuerdos de colaboración eficaz a los que puede estar sujeta una persona jurídica. Si bien la norma efectivamente actualmente el Código Procesal Penal señala que sí, que puede llegar a eximirse de pena dependiendo de la información que la persona jurídica, en este caso al menos, pueda brindar. Lo cierto es que no es una facultad, mejor dicho, no es un hecho absoluto, no es una afirmación absoluta, sino que tiene que darse en proporción a la información que ellos puedan dar a cambio pues, de acogerse a este beneficio. Nuevamente, es una información que pueden digamos, dar de forma voluntaria quienes se encuentran investigados en un proceso penal, pero ojo también con algo, es una información que tiene que estar necesariamente corroborada como fase previa a que se pueda celebrar el acuerdo de colaboración eficaz. Así que esta es una labor que cae en las manos de la Fiscalía y es una labor además que tiene que realizarlo de manera consciente. Lo que yo creo que es importante, digamos como último punto señalar respecto a un análisis crítico, es que digamos la Fiscalía, es que finalmente la Fiscalía debería utilizar estas herramientas de una forma adecuada, siempre de una forma adecuada en el sentido justamente de utilizarla como última ratio y no como primera ratio de su facultad de investigación. Es decir, estas herramientas están no para suplir la facultad de persecución del delito que de por sí tiene el Ministerio Público y la Fiscalía, sino que en realidad estas son herramientas que deberían operar cuando la Fiscalía se da pues, en el campo, en aquellos supuestos en los que no puede llegar finalmente a evidenciar determinados entramados de organizaciones criminales que son sumamente difíciles de llegar porque justamente los individuos que participan en ellas se cubren. Entonces, al cubrirse entre ellos, al haber una lógica de secretismo, la Fiscalía, como última ratio, luego de realizar todo lo posible para poder, digamos, acceder a esta información, es que se ve la necesidad de utilizar herramientas como las previstas en la 3737. Si vemos el trabajo de la Fiscalía de esa forma, no debería pensarse o sentir que herramientas como la colaboración eficaz son herramientas que de alguna manera sirven para la impunidad. Si lo vemos más bien desde una lógica contraria, si es que lo vemos como si la ley 3037 favorece la impunidad en el sentido de que cualquier persona que ha cometido un delito, luego de cometer el delito, puede sentarse y decir, bueno, ahora voy a dar mi información con el propósito de que se me exima de responsabilidad, bueno, en esos supuestos quizás sí podríamos ver que esta herramienta es una herramienta que favorece la impunidad. Pero si lo vemos más bien como una última ratio de la labor de la Fiscalía, pues al contrario, es una herramienta que nos ayuda que ayuda a la Fiscalía a que siga su labor de persecución de delito y de búsqueda de responsables. Considero que no se vería perjudicado los acuerdos ya suscritos hasta la fecha de hoy, porque se entiende que son acuerdos que se han suscrito en el marco de una ley, y una ley que no ha sido materia de cuestionamiento, en el sentido de un cuestionamiento de repente de control difuso, de un cuestionamiento como parte del Tribunal Constitucional. Entonces es una norma que se ha dado legítimamente, legalmente, ha operado de una forma correcta en la búsqueda de los fines por los cuales fue además promulgada, con lo cual no tendría por qué perjudicarse los acuerdos ya celebrados. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que se cuestione, digamos, que la derogación, en el supuesto de aprobarse el proyecto de ley, que la derogación de esta norma, de alguna forma lo que hace es limitar el alcance para el cual fue creada. Pero bueno, si lo vemos desde este punto de vista, incluso podríamos aplicar lo señalado en el título preliminar del Código Procesal Penal, que señala justamente que el estado procesal ya alcanzado por las partes de un proceso penal en el marco de una ley, además que se ha dado nuevamente de forma legítima, de una forma legítima y legal, pues no deberían, digamos, verse modificados o verse perjudicados
ante el supuesto de una modificación normativa e incluso de una derogación. Es decir, si atendemos al principio de retroactividad benigna, incluso en materia procesal, considero que no deberían perjudicarse los acuerdos que ya han sido celebrados. ¿Dónde considero que puede haber quizás algún problema? Bueno, puede haber en aquellos casos donde los acuerdos, bueno, donde todavía no tenemos un acuerdo, pero la Fiscalía ya se encuentra en el proceso, porque para llegar a la celebración de un acuerdo de colaboración eficaz hay que seguir un procedimiento. Es decir, cuando todavía las partes están en este proceso, en el proceso de solicitar al autor del delito, o en este caso de la persona jurídica investigada, de solicitar acogerse a este beneficio, ¿okay? Luego que el fiscal consecuentemente está en la fase de corroboración de la información que les han dado, y justo cuando están por celebrar el acuerdo es que se aprueba en el eventual supuesto este proyecto de ley y finalmente pues la norma se deroga. Ahí sí creo yo que todavía estas personas jurídicas no habrían alcanzado el estado procesal, para lo cual, bueno, tiene protección la ley, ¿no? Entonces, en estos supuestos creo yo que sí habría algún perjuicio, pero los acuerdos que ya están celebrados considero que finalmente no se verían perjudicados.